Buenas noches a todos, bienvenidos a la tercera clase de retención de información, ¿sale? El día de ayer estábamos leyendo, avanzamos un poquito más al respecto de la teoría del derecho procesal, que incluso hablábamos de por qué tenía el nombre de teoría general del proceso. Ayer empezamos a resolver esas dudas, ¿sale? Ok, perfecto. Todavía nos faltan resolver varias preguntas. La verdad sí me preocupa un poquito eso. Pero como vamos a la mitad del camino, yo pienso que sí las vamos a resolver. Permítanme. Nada más le pongo aquí sus signos de interrogación, porque si no le van a regañar. No, licenciado, ¿cómo no le pone su signo de interrogación completo? Sale, perfecto. Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué es una teoría? Ajá, ¿por qué realmente teoría procesal? Ajá. Esta es la que vamos a resolver. Muy bien. No me acuerdo en qué hoja nos quedamos del libro, pero vamos a avanzarle. Ajá. Formalidades esenciales del procedimiento, no. Ya estamos, capítulo 4, no. No, 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 no. Todavía no llegamos tan lejos, ¿sí? Fuentes del derecho procesal. No, todavía estábamos en otro capítulo. Ya habíamos pasado lo de, autonomía. Sí, esto ya lo vimos. Ok. Sí, ya me acordé. Estábamos en el tema del por qué es importante estudiarlo desde la perspectiva de la práctica, ¿no? El derecho. Sí, cierto. Que fue cuando empecé a hablar de pura pendejada. Sí, cierto, ya me acuerdo. Ok. Decía uno de los estudiantes que emprender el estudio teórico del derecho procesal sin conocer previamente el proceso de un modo práctico es tan inconcebible como el pretender a una persona aprenda a nadar en un terreno seco mediante fórmulas teóricas. O sea, no va a poder aprender a nadar así, ¿de acuerdo? Ya con anterioridad, un tratadista italiano, José Chiovenda, había emitido su opinión sobre este tema en los siguientes términos. El conflicto no digo que sea entre la teoría y la práctica, porque no existe, el conflicto entre los teóricos y los prácticos. Y ayer hablábamos incluso hasta de Miguel Carbonell. Como en todos los campos en los que el estudio tiene aspectos prácticos que se deben unir a una preparación teórica, sucede lo que con los maestros de obras de todo el país, que han creído que siempre saben más que el arquitecto, ¿sí? O sea, si ustedes le preguntan a un maestro albañil, él cree que sabe más que el arquitecto que el ingeniero civil, ¿no? Y así a menudo se ha creído que los prácticos del foro, que creen saber más que los procesalistas, solo porque se han habituado a comparecer en procesos y a pedir de tal modo que embrollan los juicios. Los jóvenes estudiantes del derecho esperan que la enseñanza universitaria, lo que ella no puede dar, poniéndose constantemente el lamento de que en la universidad no se enseña el procedimiento, cuando la enseñanza universitaria del procedimiento solo puede ser teórica, precisamente porque en las aulas no se agita la materia prima que sería un proceso real. Pero, por otro lado, la sola práctica sin el conocimiento teórico del proceso sería muda ante ustedes cuando les preguntéis qué consecuencia tendrá su demanda en el proceso, qué diferencia existe entre la representación procesal y la representación en el derecho civil. ¿Qué relación va a producir su actividad con la actividad del juez? ¿Qué alcance puede tener la sentencia obtenida de un determinado proceso? Todas esas preguntas que hace aquí las contesta la teoría, no la práctica. El puro conocimiento práctico generaría interrogantes sobre miles de problemas que solo la práctica puede resolver y, sin embargo, para la propia práctica es de vital importancia. El estudio teórico del proceso aunado a la práctica es el que forma al verdadero profesional del derecho, ¿sabes? Entonces, sí se necesita tanto de la teoría como la práctica. Muchas universidades les dicen que el derecho es 70% teórico y 30% práctico. Y yo creo que eso es una mentira, ¿eh? Yo creo que realmente en ese sentido sí se necesita 50-50, pero tal cual. Sí se necesita mucha teoría, pero también se necesita mucha práctica, ¿vale? Ahora, esténse quietas las dos. Taco, perdón. Por otro lado,
el tratadista alemán Adolfo Watch sostuvo respecto de la importancia del estudio teórico del derecho procesal que el derecho ciertamente es un orden de vida, y quien desee comprenderlo y manejarlo ha de conocer la vida. Ahora, por ello, por mucho que el estudiante mire y remire durante el aprendizaje práctico los fenómenos que ante él se desarrollan, si carece de conocimientos teóricos no llegará a comprenderlos. Por ejemplo, cuando ve que ninguna de las partes comparece o actúa dentro de un plazo para debate, pero no ve que el procedimiento se detiene. Y lo que esto significa, oye, que ambos contrincantes hablan, pero no perciben si discuten las cuestiones de fondo o una declaratoria incidental, ni las consecuencias en que uno y otro caso se produce. No se separa de lo esencial de lo accesorio. Por ejemplo, la teoría nos dice que si no se presenta la parte demandada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se presenta la parte demandada en una audiencia de aveniencia? ¿Sí saben o no saben? Se le da por allanado. Por rebeldía, ¿de acuerdo? Hay una diferencia muy grande entre allanarse y rebeldía. Allanarse es que yo diga, todo lo que dijo el que me demandó es cierto. Eso es allanarse una demanda. La rebeldía es no contestar la demanda, o sea, no contesto y háganle como quieran, ¿no? Esa es la rebeldía, ¿vale? Entonces, sí hay una diferencia entre las dos. El no presentarse se toma como rebeldía. ¿Se Y puede una preguntar pregunta, Lick. si es rebeldía o es desacato? El desacato es otra cosa. El desacato se da cuando tú le faltas el respeto a la sala de audiencia, ¿sale? Ah, perfecto. Voy a En poner este caso, Lick, cuando se supone cuando uno no contesta, por ejemplo, una demanda y más en materia familiar, sí te toman como rebeldía, pero te lo toman como por confeso, ¿no? También, que es la otra parte que en este caso tú renuncias a tu derecho de contradecir a la contraparte, conforme a lo que narra a lo mejor en sus hechos. es correcto. Ya no puedes objetar, ya no puedes presentar pruebas, ya no puedes hacer nada. Es crónica de una muerte anunciada, tal cual, el no contestar una demanda, ¿sale? Tal cual. Entonces, no porque alguien se vaya a morir, es un término que se usa, ¿de acuerdo? Ok, ahora, en el tema de... Ah, sí, ya sé por qué huele feo. Bueno, en el tema ¿cómo se llama? De nuestras demandas, sí es importante que nosotros conozcamos la teoría, ¿sale? Porque es parte esencial del procedimiento. ¿Me permiten un momento? Voy a levantar lo que hicieron estas niñas, porque parece que se pusieron de acuerdo. ¡Oye! ¿Qué comes, niña? Ok, una disculpa. Pero si no, yo soy de olores. Si el olor no me gusta, dejo de razonar bien. Sale, ok. Bueno, entonces, sí, sí, o sea, todo lo que ustedes están preguntando es parte de la teoría. Que se ve en la práctica, sí, o sea, eso sucede en la práctica profesional, sí, pero en realidad todo eso que estamos diciendo, rebeldía, allanamiento, desacato, es parte de la teoría del derecho, ¿sale? Aunque sí lo van a ver en la práctica, o sea, me refiero que sí van
Alguna vez les va a pasar que van a mandar una demanda y se va a ir en rebeldía, o se va a allanar, o lo que me pasó a mí en un juicio, que que se estaban divorciando dos personas, nos estaban peleando por la guardia y custodia, y terminaron agarrándose a putazos, ¿no? En plena sala de audiencia. Ya me pasó, ¿vale? Se metió el abogado de la contraparte y le dieron un putazo bien puesto, y se metió el Ministerio Público y también le metieron un putazo y tuvieron que pedir apoyo de la fuerza pública, ¿vale? Entonces, sí llega a pasar, y está todos los acusados de desacato y yo me quedé solito ahí, ¿no? Entonces, pues sí, fue una bronca, ¿no? Pero pues eso eso literal, eso no viene en los libros. Yo por muchos libros que he leído eso, jamás, ¿cómo se llama? Jamás me imaginé que fuera a pasar algo así. Entonces, sí es importante que conozcan pues, los dos ámbitos. Ok, seguimos. Comparto pantalla. Ok. Ahora, solo quien conoce la teoría procesal conocerá realmente el proceso, y por lo otro tanto, el estudio teórico del proceso tiene que preceder a la preparación práctica para que pueda ser entendido en conjunto y en cada una de sus manifestaciones, ¿de acuerdo? Ahora, Leonardo da Vinci tenía dos frases para referirse a los profesionales y decía, se me fue. Ok, acá está. En la vida profesional como en el ejército, los teóricos son los generales y los prácticos son la tropa, ¿no? El profesional, con solo conocimientos prácticos sin conocimientos teóricos, es como el navegante de un barco sin vela y sin timón. Jamás podrá estar seguro a dónde va a llegar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tiene toda la razón al hablar de esa parte. El libro está muy bueno, ¿eh? Qué bueno que se los compartí para que lo empiecen a leer o apreciar. Sí, está muy bueno. No cabe duda que el aspecto teórico del derecho procesal deberá ser impartido en las universidades, y el aspecto práctico, el resultado de la participación en la práctica de la profesión. De ahí la importancia que tiene que el maestro universitario haga entender esto a sus alumnos. Pero no es únicamente el conocimiento teórico del derecho, aunado al conocimiento práctico, lo que formula un verdadero profesional del derecho. Se requieren, además de una fuerte base de valores, un gran amor por el derecho y sus semejantes. Porque no podemos imaginar, por ejemplo, a un juez dictando sentencia en un juicio familiar, limitándose a la aplicación fría de la ley, sin pensar en la familia que está involucrada en el proceso, ya que entonces sería un juez que aplica el derecho, pero no hace justicia. Y esto va muy aunado, vamos a poner un ejemplo. Lo que yo les hablaba del caso de la guardia y custodia en oral familiar, ¿no? Yo les decía, aunque mi cliente quiera la guardia y custodia para él solito, y la contraparte quiera lo mismo, o sea, quiera la guardia y custodia para ella solita, pues no se trata de lo que quieren ellos. ¿De qué se trata? ¿Qué sería? O sea, la ley que me dice en ese ejemplo, y en la justicia, ¿qué sería lo justo? Darle lo mejor al niño. Partir al niño a la mitad y darles una mitad a cada quien. No, darle lo mejor, o sea, que a ver qué padre le da lo mejor al niño. ¿Quién de los dos? Y si los dos son buenos para dar, o sea, si los dos son buenas personas los dos, pero Pues solamente una guardia compartida. una guardia de custodia compartida, muy bien, eso es hacer justicia, pero eso no es fijarse exactamente en la ley, porque el Código Civil del Estado de Puebla no maneja lo que es la guardia de custodia compartida, lo maneja la jurisprudencia. Entonces no sería la aplicación directa de la ley, bueno, de la jurisprudencia, sería un criterio jurisprudencial que se aplicaría al caso y no la ley, y sería entonces lo justo. Sí se entiende la diferencia entre la aplicación fría de la ley y lo que es mejor para la familia. Pues Bueno, es que a final de cuentas, lo que es por parte de la propia autoridad o conforme a derecho, pues para mí nada es justo, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo que me gusta mucho la materia familiar, siempre que hay un divorcio o en su caso se pelea la guardia y custodia, aunque ambas partes sean a lo mejor lo adecuado para el niño, independientemente sigue siendo injusto para el niño, porque para el final
uno como padre, pues dice, bueno, doy a lo mejor una pensión, ¿no? Para la mamá, bueno, yo ya lo tengo y en un momento dado yo lo cuido, yo velo por su bienestar y charla, charla. Pero para el niño, a final de cuentas, queda injusto. ¿Por qué? Porque no se le cubre al 100% sus derechos en cuestión de la convivencia y en un momento dado, pues el núcleo familiar que se supone que conforme a materia de derecho familiar es lo que en un momento dado vela y protege. Mira, yo tengo una respuesta para esa pregunta. Hay un protocolo, así como hay muchos protocolos para juzgar con perspectiva de género, para juzgar con eh, etc., ¿sale? Hay un protocolo para la perspectiva de los derechos de la niñez, que en teoría, o sea, tú me puedes decir, es que no es justo para el niño porque el niño está en una familia rota. Sí, o sea, no podemos obligar a los papás que se quieran o que sigan juntos, ¿no? Pues obviamente no. Digo, si a uno le puso los cuernos al otro o si ya de plan no se entienden o ya están hablando a gritos, ¿de qué caso tiene que tengas una familia rota, que vivan en la misma casa, mejor una familia rota cada quien y sanos los dos, ¿no? O sea, sanos mentalmente me refiero. Y el niño, o sea, ahora sí, como dice la canción, ¿y quién se queda con el perro, no? Y el niño, ¿qué onda, no? O sea, el niño, ¿qué culpa tiene de que sus papás no se entendieron, no? O sea, al final del día, pues ahí está la criatura. Ahora, el juzgar con perspectiva de el protocolo para jugar con perspectiva de los derechos de la niñez, ¿de acuerdo? Nos da precisamente esa parte. Nos da precisamente el tema de lo que, y tenemos una ley general de los derechos de los NNA, tenemos un tratado internacional en materia de los derechos de la niñez, la convención de derechos, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es una convención, es un tratado internacional en materia, y precisamente el juez no puede ignorar eso. A lo mejor tú lo has visto en la práctica, que sí lo ha ignorado y le ha valido cacahuate y va para allá, pero la realidad es que tú como abogado es lo que tienes que hacer valer, porque a veces al juez se le olvida. O a veces el juez tiene tanta carga procesal o tanta carga de trabajo que se le va el avión. Entonces, sí es importante que tú lo conozcas, para que al final del día, porque en realidad el juicio, aunque lo proveen los papás, al que afectan en cualquier decisión es al niño. ¿Sí o no? Efectivamente, mi licenciado. Entonces, por eso es que el abogado, yo siempre he pensado que mi cliente, bueno, aunque mi cliente quiera algo, no siempre puedo obtener la pretensión que quiere el cliente. Y a veces ese es el tema de la justicia, lo que se ve ahí. ¿Qué es lo justo? Mi cliente quería tener la guardia y custodia para él, tal cual. Pero yo le hice entender, es que el juez va a velar por el derecho del menor y va a decir guardia y custodia compartida. Y es mejor que tú lo propongas para que a ti te den esa preferencia y aunque no le des pensión, la ventaja es que no le vas a dar alimentos a la contraparte y va a estar 3 meses o 4 meses contigo, 4 meses con la mamá, y así va a estar saltando el niño con ustedes dos y va a convivir con los dos, y es lo mejor que le puede pasar al niño en ese sentido. Y efectivamente, mi cliente lo propuso, ¿sale? Aunque no le gustaba la idea, mi cliente lo propuso, ¿sale? No estaba muy convencido, pero aún así lo propuso. Y en el momento en que lo propone, la contraparte dice que no quiere. La jueza dice que eso sería lo mejor para el menor, pero como la contraparte no acepta, ¿qué es lo que hace el juez? Le otorga la provisional a mi cliente, al papá. Le otorga la guardia provisional y la mamá le otorga los derechos de la visita. Y así se quedó. Y entonces al final del día, pues yo había propuesto lo justo. El juez velaba por lo justo, pero como las contrapartes, ¿no? Bueno, las partes no llegaron a un acuerdo en ese sentido, pues el proceso continuó. Y al final salió perdiendo el otro lado. Pues es que a final de cuentas esa es la percepción de siempre de los particulares. Lamentablemente, la falta de información y el desconocer realmente el tema de derecho, siempre los particulares se van por un punto
que a veces uno como abogado cuando da la asesoría les dice uno, es que no se puede. Y son personas aferradas porque al final de cuentas es como yo siempre lo manejo con mis clientes, ¿no? Usted puede decir esto, pero por eso hay leyes, por eso hay protocolos. Y en un momento dado, aunque uno como abogado también pelee por lo justo, a veces nosotros nos peleamos por la decisión del juez, A ver, porque para nosotros luego no es lo justo. yo te voy a hacer una pregunta, Luis. ¿Alguna vez has comprado en tu vida algo que no querías? Sí, ¿Por qué? por la necesidad, porque Mm, al final de cuentas me lo imponen. O a lo mejor porque realmente la circunstancia es de que se requiera y aunque no lo quiera, lo tengo que ocupar. Creo que estaba mal enfocada mi pregunta. ¿Alguna vez te han convencido de comprar algo que no necesitas? Pues yo que sepa, al momento no. Bueno, mejor dicho, tú crees que no, pero a mí, a todos tus compañeros, estoy que seguro que alguna vez has subido a un camión y tú ibas con la idea de, vengo con la lana justa o voy a hacer tal cosa, y llegaba alguien y te decía, ay, es que tengo necesidad y te vendía un drama y cómprame un chocolate. Y tú decías, pues ni modo, ¿no? Y le comprabas el chocolate. ¿Necesitabas el chocolate? No, pero le compraste, ¿por qué? Porque te convenció. Su historia triste te convenció. Es un ejemplo muy chiquito. ¿A qué punto quiero llegar con lo que acabo de decir? Es el tema, el convencimiento al cliente. Mi trabajo no es exactamente hacer lo que el cliente quiere. A veces sí, a veces es lo que él necesita, ¿vale? Y a veces es, aunque no lo quiere y no lo necesita, es lo justo, pero yo tengo que convencerlo. Sí, es cierto lo que tú dices, Luis. Hay gente que es muy aferrada y que vio en Caso Cerrado, o vio en La Ley y el Orden, o vio en Laura en América, o que vio con, no me acuerdo si Laura en América y Laura Vos es lo mismo, no sé. Vio en algún programa pendejo de televisión. Es que eso en cada parodia para mí del derecho, Ali, que la verdad dices, no manches, no puede ser posible. Sí, 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 sí. Y se creen lo que está ahí, y ya se sienten tan abogados como tú y como yo, ¿no? Y creen que tienen la razón. Pero el tema es, yo por eso siempre la tengo aquí. Siempre la ando trayendo conmigo, está en mi mochila todo el tiempo, el civil, el penal, todos, ¿sale? Y si no los tengo en la tableta, tal cual. También por eso siempre tengo esto. A ver, por favor, lea qué dice aquí. Por favor, ¿me puede indicar que lo leen? Y ya cuando lo leen, ay, güey. Entonces no es como lo vi en la tele. No, ¿no? Y le explicas el por qué. ¿Por qué crees que hay artículos que me sé de memoria? Aunque no quiera. Porque el cliente es el que bueno, a mí en mi caso es el que te motiva a que te lo sepas para que le enseñes dónde dice que así aplica. Y esto es la ley, o sea, no le estoy enseñando lo que no existe, o sea, esto es la ley. Es un libro que puede oler, puede tocar, puede sentir, puede leer, puede interpretar. Sí, sí me estoy dando a entender. Ese es el tema, el convencer al cliente. ¿Que es una labor difícil? Claro. Pregúntale a cualquier vendedor de carros. Es más, yo sí lo digo, yo quería un carro azul y terminé teniendo un rojo. Me convencieron. A todos ustedes los han convencido de algo en su vida, de algo que no querían originalmente de esa forma o no lo querían así. Ni modos. Es exactamente lo mismo que tiene usted con el cliente. Voy a poner otro ejemplo muy simple. Antes de llegar al tema del proceso o de la teoría o de todo eso, ¿cuál es la labor de convencimiento que ustedes hacen para que los contraten a ustedes y no otro abogado? Porque o sea, realmente, yo se los digo así, al día en el despacho entra uno o dos clientes al día, ¿sí? Pero no todos me contratan. Hay gente que me lo dice tal cual, es porque usted es muy carero.
pues porque usted da muy caro. Y sí, yo acepto que sí doy caro. No lo niego. Sí, sí soy carero, soy un abogado caro. O sea, vienen de un concepto de que una demanda de divorcio sale en 4,500 y yo les digo 12. Dicen, ay, no, está muy caro, mejor me voy con el de 4,500. Vaya, pero va a terminar regresando. ¿Cómo le hago para convencerlos? Ese es el tema. Simplemente el hacerles entenderle que no pueden hacer mucho con tan poco, Lick, porque es una realidad. Es como, y yo siempre se los digo ya a veces hasta a los clientes, digo, es como cuando el marido llega a la casa y nada más le da a la mujer 50 pesos y le exige las 3 comidas del día. Eso es algo Ay, imposible, ¿no? ¿cómo le hacemos? Solo que Y es comamos lo ay. mismo que en un momento dado, pues el cliente quiere de, ay, es que es mucho, Lick. Aquí están los dichosos divorcios en 3,000 pesos. Pues si en este caso cree que es la situación que usted requiere, pues vaya. Yo igual en ese aspecto, igual yo soy así. Y siempre he dicho, ¿no? En cuestión de un divorcio, para mí, cuando ya se requiere a lo mejor la división de bienes y la guardia y custodia, para mí a veces hasta en 20. Y es válido, ¿eh? O sea, yo he cobrado por asuntos de guardia y custodia hasta 25,000 pesos. No, y de hecho, tan solo la tarea que dejó Lick en cuestión de ¿Cuál de todos? la ley de los aranceles, también Ajá. cuando lo leí, a mí se me hizo una mafufada, con el perdón de la palabra, Lick, porque ¿cómo puede ser posible que nos pidan leer un expediente y nada más va a ser como 200 pesos? Sí, sí, sí. Eso es, o sea, eso es lo que el legislador de tu estado cree que te mereces por leer eso. Y yo siempre he dicho lo siguiente, ¿eh? Cuando me dicen los clientes, es que es muy caro, le digo, a ver, vamos a ponerlo así. Usted cuando trabaja para una empresa gana al mes, ¿está de acuerdo? ¿Cuánto es el salario mínimo? Al mes se gana 6,000 pesos. ¿Usted cree que yo me merezco esos 6,000 pesos cuando yo realmente terminé una licenciatura? ¿Sabe cuánto es el mínimo profesional? Para mí por lo menos son 12,000. Enfócalo diferente. Mira, yo soy un poco diferente. Tu asunto va a tardar un año. Tú me vas a pagar 12,000 pesos por un divorcio. ¿Sale? Va a tardar aproximadamente un año a 6 meses, dependiendo cómo salga todo. ¿Sale? Si repartes ese dinero, no me da para comer, o sea, no me da para comer esos 6 meses, ese año, esos 12,000 pesos que me vas a pagar. O sea, es la realidad. Y lo que me dicen muchos clientes, pues usted lleva más asuntos, sí, 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 llevo más asuntos, no te voy a negar, pero por eso estudié, ¿no? Para eso es que tengo el despacho, pago renta, pago cantidad de gastos. Entonces, pues sí, no depende de un asunto, depende de varios, pero al final del día depende del cliente. No, Y a te, veces yo se las mato a los clientes con el siguiente dicho que me decía un profesor, ¿no? Y me platicaba lo siguiente. Era una persona que se le había descompuesto su computadora. Iba con el técnico. El técnico le cobra 500 pesos por la asesoría para ver si en este caso podía darle el arreglo que necesitaba el aparato. Le dice, sí, sí tiene arreglo, le interesa el servicio, se la repara en este momento. Y en ese momento, sale, entrega la computadora al cliente y le dice, son 2,000 pesos. Ya cuando el cliente le paga, el cliente le dice, ¿y qué tenía? Un tornillo suelto. Y a veces y el cliente le dice, ¿cómo tú me vas a cobrar 2,000 pesos si nada más apretaste un tornillo, ¿no? Pues mira, si tú te querías ahorrar esos 2,000 pesos, tú tenías que saber que tenías nada más que apretar ese tornillo. Yo siempre así lo manejo. Y es una realidad. Si realmente te quieres ahorrar algo, debes aprenderlo. Si lo ignoras, lamentablemente tienes que pagar. bueno, es que el derecho es un poquito más complejo que un tornillo, si me lo preguntas a mí, pero bueno, ok, hasta aquí estamos bien, dudas, ya nos fuimos, ya nos Órale. fuimos, ya nos fuimos por otro lado, caramba, ¿por qué nadie me detiene cuando empiezo a hablar de otra cosa? ¿Ya Oiga, ven? profe, Dime. una pregunta. En el supuesto de que, por ejemplo, vamos a suponerlo así, en la guardia y custodia, ninguno de los dos, o haya habido ese percance que le pasó en la corte perdón, con el juez de que, pues tuvieron el percance, ¿no? Los de guardia y custodia, y hubiera intervenido la Procuraduría del Menor o algo así, que a ninguno de los dos le hubieran dado la custodia, sino al DIF.
Ay, qué política. lo llevan al DIF. O sea, si te preguntas qué pasó en mi caso cuando la señora le dijo, es que tú andas con una puta. Empezó a decir de cosas, mi cliente se calentó, de mi mujer no vas a estar hablando, y madre, se le fue a los golpes, y el abogado de la contraparte se metió para tratar de detenerlo y le dio un trancazo también. El MP se fue y le dijo, no, esténse quietos, que no sé qué, y también le llovió un rasguño en la cara, así, sí, tal cual, como estilo Freddy Krueger o como Wolverine, así, le llovió la pobre de la MP, le llovió el garrazo, ¿sale? Y que a todos los acusaron de desacato y vámonos para fuera todos. En esa audiencia, la niña se fue para el DIF, tal cual. ¿No hay algún recurso, no sé, un amparo el que se pueda hacer? ¿Y qué voy a decir en el amparo? ¿Qué derecho se le violaron al papá? Si el papá le faltó el respeto y la mamá también le faltó el respeto a la sala de audiencia y se agredieron, fueron lesiones, hubo un tipo penal. La MP levantó cargos contra los dos, tal cual, por lesiones. O sea, y todo estaba grabado en la sala de audiencia. ¿Tú qué crees que va a decir el juez de control cuando ve la audiencia? ¿Tú crees que va a determinar que se le violaron derechos? No. No, la realidad es que no. Y no es el primer caso que me toca así, ¿eh? Ha habido peores. Aquí en México no es como en Estados Unidos que en las salas de audiencia está bueno, aquí en Puebla por lo menos, en las salas de audiencia no hay ¿cómo se llama? Un detector de metal que pasa así, pi. Por ejemplo, en materia federal, sí. En materia federal, hasta tienes, como si fuera aeropuerto, tienes que quitar la cartera, las llaves, todo el celular, y te advierten que el celular no puedes prenderlo, lo tienes que tener apagado, o lo tienes que dejar con tu credencial lector en materia federal. Pero pero en materia civil, familiar, no hacen ese tipo de cosas. Y ha habido gente que ha metido un cuchillo. En un asunto de guardia y custodia, en un asunto intestamentario, me tocó una persona sacara un cuchillo en la audiencia. Tal cual. Sí, o sea, estamos expuestos a todo, ¿eh? Pero mi recomendación número uno para todos ustedes en ese sentido, un paso atrás, no te metas. Si se van a matar, que se maten ellos. Si traen ganas, tú hazte para atrás. El problema, es algo que no se les debe olvidar nunca. El problema lo tiene el cliente. Ustedes no. No es su hijo, no es su herencia, no, nada. Nada es mío. Todo es ajeno a mí. ¿Sale? Entonces, no se metan. Porque no les van a pagar más. Ay, el abogado me defendió. Sí, lo voy a recomendar con mis conocidos. No, es que este abogado hasta se mete a los putazos contigo. ¿Cuándo han visto eso? Nunca. Tal cual. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, a todos de tarea. Buscar en diccionario jurídico allanamiento, rebeldía y desacato. ¿Vale? Son los tres que quiero que busquen en el diccionario jurídico de tarea. ¿Sale? Ya, para terminar esto. Si no, no acabamos. Ok. Francesco Carrara dijo que cuando se está en el juzgado, una persona por un crimen no se puede pensar únicamente en la aplicación de la ley, sin pensar en la caridad humana hacia el infeliz acusado, porque hay que tomar en cuenta que el peligro de acusar a un inocente no es únicamente el daño privado que se le causa a ese desafortunado y a su familia, sino también el mayor grave daño social de la impunidad del culpable. ¿Sale? Ok, vamos a entonces irnos directamente a las preguntas. ¿Por qué es una teoría? ¿Por qué es algo que no se puede probar? Dado, ¿cómo? Dado que emana de una ciencia social. Una ciencia social es inexacta, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿cómo se dice realmente teoría general del proceso o teoría del derecho? Teoría del derecho procesal o teoría general del derecho, teoría general del proceso, perdón. Se llama, su nombre real es teoría del derecho procesal, ¿vale?
En la práctica se le llama general, ya lo habíamos dicho antier, porque engloba todas las ramas del derecho. ¿Sale? Pero en sí, la materia se llama derecho, te digo, teoría del derecho procesal. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho procesal? Son las mismas fuentes que del derecho como tal, que es jurisprudencia, porque también en el proceso entra la jurisprudencia, la ley, ¿vale? Los tratados internacionales, el uso y costumbre, ¿qué más? ¿Esto sería todo? A ver, vamos a ver si difiero de lo que dice el libro. A ver. Ah, efectos, no. Fuentes, acá está. Las fuentes del derecho procesal. Etimológicamente, la palabra fuente viene de fonte fontis, del latín fonte fontis, que significa lugar en donde nace agua. Cuando hablamos de las fuentes del derecho procesal, se puede hablar de la fuente en sentido figurado como el lugar en donde nace el derecho procesal. Voy a hacer referencia a las fuentes del derecho procesal exclusivamente en México, y así tenemos los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Se puede establecer que en México únicamente las fuentes directas del derecho procesal son la ley, no me equivoqué, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. ¿Ok? Entonces, aquí me falló. El uso y costumbre no. Los tratados internacionales sí. ¿Y qué dijo? Ah, los principios procesales. Principios procesales. ¿Cuáles son los principios procesales? A ver, si se lo saben. ¿Cuáles son? Contradicción, Ah, publicidad, ah, interdicción, no. Dos, publicidad. Ay, nomás le contesté dos. Ay, no. Se me fue la idea, pero le contesté dos. a ver, vamos al artículo. Todos vamos al artículo 20 constitucional. ¿Qué te dice el artículo 20 constitucional? Por eso la tengo a la mano. A ver, dice, Contradicción, se girará por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esos son los principios procesales. ¿Qué diferencia hay entre esos principios y el principio pro persona? ¿El principio pro persona será un principio procesal? Es pregunta, ¿eh? No, porque el principio por persona dice que es la ley que más le convenga al acusado, es la que se va a aplicar. La interpretación de la ley que favorezca mejor al cliente. Bueno, exacto. Pero no es un principio procesal. exacto. Entonces, ¿existen dos tipos de principio? ¿Principio general y principio procesal o no? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los principios procesales y cuáles son los principios generales? No se habían hecho esa pregunta, ¿verdad? no, no, profe, pero me lo llevo de tarea. Eso sí me importa. Bueno, todo me interesa, pero ya quiero retomar. ¿Es cuánto, profe? Gracias. ¿El general será el fundamento de las normas o del derecho? ¿Cuáles son los principios generales? Ya tienen uno, principio pro persona. ¿Cuál es otro? Ah, ¿Cuál no, es otro que le iba a decir un derecho, pero no, ese es un derecho, pero no creo que sea un principio, el de la vida. principio de la vida? ¿Así se llama? No, es derecho, perdón. Ok. ¿Qué otro principio hay? General. Al ser escuchado y vencido a juicio, no. Y La vencido- inocencia no es un principio. ¿Cómo? Y el principio de presunción de inocencia. No es un principio. Ah, sí. ¿Qué otro principio? ¿El de contradicción? Ese es un principio procesal. De publicidad, concentración, contradicción, todos esos, inmediación, son principios procesales. Pero ¿cuáles son los generales?
Lo que es primero en tiempo es primero en derecho. No, eso no es un principio. Eso se le llaman axiomas. Como el que dice que el que construye en terreno ajeno le construye a otro. Eso es un axioma, no es un principio. No lo sé, pero porque lo acabo de googlear. La libertad, la igualdad, la dignidad, así como la justicia y el bien común. Son derechos. ¿Cuáles son los 5 principios generales del derecho? Así lo saqué. De tarea, todos. Mañana va a traer una definición de principios procesales, principios generales y 2 ejemplos de cada uno por lo menos. De los que no hemos nombrado acá. Por eso te dije hace rato, no se fíen de todo lo que dice Google. Hay un libro como de este grueso que habla de los principios fundamentales del amparo y cuesta 1,400 el pinche libro. Y me van a decir ustedes que no saben de un principio, siendo que aquí he hablado de principios. Angélica, tienes 2 años conmigo, ya vas a hacer casi 3. Y te he hablado de principios desde que empezamos a hablar de derecho. Diana, tienes conmigo también ya casi el mismo tiempo que Angélica. Y te he hablado de los principios procesales, constitucionales, generales. ¿Qué onda? Y me puedo ir con todos ustedes, sin problema. Yo no vas a agarrar 2 de ejemplo. Sí, los que tienen perdón son los que o no están inscritos o apenas inscribieron. Esos sí tienen perdón, pero todos los demás, ¿qué onda? Ahí se los dejo de tarea. Es interés, no es un principio. Interés superior, la interés superior de la niñez o interés superior del menor, como se conocía antes, es un interés, no principio. ¿Sale? Bueno, sale. Nos vemos ahorita en otra clase. Cuídense mucho. ¿Ya vieron Gracias. todas las preguntas que nacen de algo que leemos? Ese es el tema de aprender. No hemos leído tantas hojas. Vamos las primeras 28 hojas del libro. Pero ya vieron cuántas cosas nos preguntamos, cuántas cosas empezamos a filosofar, cuántas cosas empezamos a decir, ¿no? A contemplar. Así es como se aprende, leyendo y preguntándote más cosas. Y no hemos releído nada. ¿O si hemos releído algo? ¿O volvimos a leer algo? No. ¿Y si están aprendiendo o no? Sí. 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 Libertad. Yo sí, como no tiene. Ay, no. Esos son derechos, libertad, igualdad y dignidad son derechos. Principios generales y principios procesales. Eso tienen tarea. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos estamos viendo ahorita en otra clase. Está bonita noche, Lick. Excelente ponencia. Gracias.